días. En la mañana de hoy quiero que me acompañen a Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5, una historia poderosa de sanación, ¿verdad? Titulada Naamán es sanado. Sin embargo, he titulado este mensaje, Haz tu voluntad en mí. A veces nosotros pensamos que tenemos todo figurado, planificado en nuestra mente de cómo Dios lo va a hacer en nuestra vida, cómo va a ser el milagro, cómo cumplirá toda su promesa en nosotros. Sin embargo, no siempre va a ser de la manera en que nosotros pensamos. Así que voy a dar lugar a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea de bendición para mi vida y para tu vida. Segunda de Reyes, capítulo 5. El rey de Aram, que sería el rey de Siria, lo que actualmente es Siria, sentía una gran admiración por Naamán. Naamán era un comandante del ejército, el cual el Señor le había dado importantes victorias a Siria por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien había entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver el profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí estamos viendo que una muchacha israelita que fue cautiva, ¿verdad? Una vez saquearon lo que son los arameos del pueblo de Israel. Esta muchacha fue entregada a la esposa de Naamán como criada para que ayudara con todos los quehaceres. Sin embargo, esta criada, cuando ve la condición del comandante, ¿verdad?, Naamán, dice: si tan solo fueras a donde el hombre de Dios, al profeta de Samaria, que en este caso el profeta al cual ella se refiere es Eliseo. Y ella tenía en su corazón el pensamiento y tenía la certeza de que este hombre, el profeta, podía, mediante Dios, sanar la lepra de su amo. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a citar al profeta, le dijo el rey de Aram, que es el rey de Siria. Te daré una carta de presentación para que la lleves al rey de Israel. Y una vez llega, le entrega lo que es la carta al rey de Israel, y el rey de Israel se horroriza porque el rey, cuando lee la carta del rey de Siria, dice que sanara a su siervo, al comandante Naamán, y se horroriza porque dice: ¿acaso soy yo Dios para dar vida y quitarla? Porque este hombre me pide que sane a alguien con lepra. El rey de Siria pensaba que el rey de Israel era quien podía sanar a Naamán. Sin embargo, en este momento es cuando entra Eliseo, y Eliseo, el profeta Eliseo, dice: ¿por qué estás disgustado?, le dijo Eliseo, el profeta Eliseo, a el rey de Israel. Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. 9. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Cuando Naamán escucha, ¿verdad?, las instrucciones del siervo del profeta de Eliseo, él se enoja mucho. Primero, según la palabra dice, Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores que el río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido algo difícil, usted lo hubiera hecho, ¿verdad? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Es aquí cuando vemos, nosotros tenemos una expectativa tan grande de cómo nosotros queremos que Dios lo haga en nuestra vida.
Y a veces cuando nosotros venimos ante la presencia del Señor para que Él nos sane o para que Él se encargue de alguna situación que nosotros tengamos en nuestra vida, no nos damos cuenta que Él no nos quiere solamente ayudar con eso, sino Él quiere ayudarnos con todas las necesidades que nosotros tengamos, con todas las enfermedades que nosotros tengamos. Y aquí Naamán no sabía que él no solamente estaba enfermo de lepra, él tenía otras enfermedades que tenía que ser limpiadas, otras enfermedades que tenían que ser limpiadas para que pudiera el Señor realmente hacer el milagro en él. Por eso es que a veces pensamos que tenemos todo figurado, planificado en nuestra mente de cómo Dios hará el milagro o cumplirá su promesa en nuestras vidas. Naamán pensaba o asumía de antemano cómo sucedería ese proceso de sanidad. Debemos renunciar a nuestra voluntad y a nuestros pensamientos de cómo Dios hará las cosas en nuestra vida y permitir que Él lo haga a su manera, a su forma. Tan solo decirle a Dios, sí, hazlo en mí, y olvidarnos de cómo será hecho. Será entonces cuando vendrá la sanidad sobre nuestras vidas. Debemos dejar de resistirnos de cómo Dios lo quiere hacer. A veces nosotros tenemos una forma tan precisa, Dios lo va a hacer de esta forma, Dios quiere hacerlo de una forma, pero tú no se lo permites. Es por eso que debemos fluir, debemos de dejar de resistirnos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Naamán decía, no entiendo por qué debo sumergirme en este río fangoso del río Jordán, cuando Damasco tiene mejores ríos. Es cuando aquí nosotros decimos, pero ¿y por qué yo tengo que hacerlo de esta manera cuando esta manera es más fácil o esta manera se ve mucho mejor que esta? Y es cuando el Señor te dice, confía en mí, yo soy el que estoy trabajando en tu vida. Yo soy el que estoy cambiando muchas cosas que tú no conoces de ti, que necesitan ser sometidas, que necesitan ser cambiadas para yo poder darte y hacer el milagro en ti. Para yo poder hacer el milagro en ti necesito que tú mueras a muchas cosas que todavía no has muerto, a esas enfermedades que tú todavía no has reconocido que tienes y tienes que entregarlas al Señor, me las tienes que entregar porque si no, no puedo hacer el milagro en tu vida. Naamán no sabía y aparte de la lepra, Naamán tenía lo que era el pecado de la lepra. La lepra es a causa del pecado y esa era su primera enfermedad. Sin embargo, la segunda enfermedad que tenía Naamán era el orgullo. Cuando él llega a donde Eliseo y lo recibe su sirviente, él esperaba que fuera el mismo Eliseo quien lo recibiera. Y es por eso que él se enfurece y dice, pero ¿por qué no me recibe el profeta? Me tiene que recibir un sirviente. Ya él venía con orgullo en su corazón. Y el Señor quería que rompiera con ese orgullo. La tercera enfermedad de Naamán era la desconfianza que tenía en Dios, porque él venía ante el profeta Eliseo porque había escuchado que mediante el profeta, el Dios, porque él decía el Dios de Israel, él no decía su Dios, él no había reconocido que Dios, el Dios de Israel, era su Dios, así que él tenía que rendir esa desconfianza y confiar en que el Dios de Israel era el Dios total y absoluto del mundo entero y él tenía que rendir su voluntad. Así que él era leproso, él era orgulloso y él también tenía desconfianza, era incrédulo, no creía en que Dios, quien iba a hacer su milagro, era Dios, sino decía es el Dios de Israel, no era su Dios. Cuarto, no era humilde, era altivo, porque al momento que dice, ¿por qué tengo que ir a los ríos de Israel, al río Jordán? Cuando yo tengo mejores ríos en Damasco, menospreciaba el río Jordán porque él entendía que los ríos de Damasco eran mejores que el río Jordán. Cuando entramos a la altivez, nosotros pensamos que somos merecedores o que debemos de tener lo mejor o que somos personas que merecemos. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Así que tenía el pecado de la lepra, tenía el orgullo, tenía también la desconfianza o la incredulidad. Y cuarto, tenía altivez, era altivo, pensaba que ¿verdad? Él merecía todo, pensaba que lo de él era mejor que lo que Dios, ¿verdad? Le quería ofrecer. Quinto,
El mal carácter es la quinta enfermedad. Naamán pudo haber dicho que no al plan de Dios, sin embargo decidió echar a un lado todo y rendirse confiado en que Dios lo haría. Y fue por la obediencia de Naamán de ir hasta el río y su confianza en que Dios podía hacerlo en él que provocó el milagro. No fue hasta que Naamán dijo: voy a darme la oportunidad, voy a darme la oportunidad de hacerlo como Dios quiere. No estoy contento, no estoy de acuerdo como Dios quiere hacerlo, me incomoda, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer por obediencia. Y a veces hay cosas que nosotros tenemos que hacer por obediencia y no porque nos parezcan bien, no porque queremos, sino porque tenemos que confiar en lo que Dios quiere para con nuestra vida. Y nos toca a veces tomar decisiones y seguir lo que Dios nos está llamando a hacer, aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos, aunque sea incómodo. Dios nos llama y nos dice que debemos seguirlo y hacer su voluntad, porque Él sabe todas las cosas para nosotros. Él conoce nuestro propósito mejor que nosotros mismos. Y es por eso que a veces puede ser incómodo y Él nos llama a rendirnos a sus pies, nos llama a rendir nuestra voluntad para que le permitamos trabajar en nuestra vida. Naamán pudo haber dicho: no lo voy a hacer. Pero sin embargo, Él echó a un lado eso y dijo: voy a darle la oportunidad a este Dios que no conozco para que lo haga en mi vida. Imagínate, él ni conocía a Dios, él simplemente pensaba que era el Dios de Israel y no su Dios. Sin embargo, él se dio la oportunidad, echó todo a un lado y se rindió confiando en que Dios lo iba a hacer. Luego de haber sido sanado, Naamán reconoce a Dios como su único Dios en el mundo. Y que debemos renunciar a nuestra voluntad y a nuestros pensamientos de cómo Dios hará las cosas en nuestra vida. Y permitir que Él lo haga a su manera, a su forma. Tan solo decirle a Dios: sí, hazlo en mí. Y olvidarnos de cómo va a ser hecho. Será entonces cuando vendrá la sanidad y el milagro a nuestra vida. Debemos dejar de resistirnos a la forma en que Dios quiere hacerlo. Naamán decía: no entiendo por qué debo sumergirme en este río fangoso del río Jordán cuando Damasco tiene mejores. Sin embargo, obedeció y fue y se sumergió y recibió su milagro. Y es que el poder de Dios no estaba en los ríos de Damasco, el poder de Dios estaba en ese río Jordán. El milagro de Naamán estaba en ese río, porque él tenía que rendir no solamente la enfermedad de la lepra, sino tenía que rendir otras enfermedades para que el Señor pudiera hacer el milagro en él, enfermedades que él desconocía. Por eso el Señor te llama a entregarte por completo, porque hay cosas que todavía tú no has entregado porque no las has identificado. Él quiere trabajar contigo en esas áreas, porque el Señor no da un poco, Él lo da todo. Cuando Él ama y cuando tú te entregas a sus pies, cuando tú te entregas a Él por completo, Él te quiere dar todo, Él no te quiere dar un poco. Por eso Él identifica todas esas áreas, todas esas enfermedades o condiciones de vida que tú tienes, Él las quiere trabajar contigo, pero tú le tienes que permitir. Tú tienes que permitirlo. ¿Cómo? Obedeciendo, yendo al río fangoso, el río o el área incómoda, que a ti no te gusta, que te desagrada, pero confiando que Él lo va a hacer en tu vida. Quería que dejara allí su resistencia. En ese río, Dios quería que Naamán dejara su resistencia, que dejara su manera vieja de vivir, su vida pecaminosa. Quería que sumergiera allí la manera de cómo ver las cosas para que confiara y comenzara a confiar en Dios y no en su propio entendimiento. Le tomó a Naamán echar a un lado todo lo que sentía, todo lo que pensaba para poder recibir el milagro. ¿Qué te está tomando a ti el tiempo? ¿Qué decisión, qué pensamiento, qué está evitando el que el Señor pueda trabajar con tu vida? ¿Qué cosas te detienen de poder rendirte por completo a Dios para que Él pueda trabajar en tu vida? ¿Qué cosas como Naamán tuvo que confiar y decir: yo me voy a dar la oportunidad para ser sanado? ¿Qué decisiones, qué cosas en tu vida tú tienes que hacer o qué decisiones tú debes de tomar para realmente experimentar el milagro de Dios?
¿Qué cosas tienes que hacer? Es una pregunta bien importante. ¿Qué debo hacer para poder recibir mi milagro? He estado esperando mi milagro por tanto tiempo y no lo he recibido. Señor, ¿qué cosas debo o tengo que rendir a ti, Padre, para poder recibir mi milagro? Como lo recibió Naamán. Y aquí Dios te está diciendo, ríndeme tu vida entera. Ríndeme tu vida entera porque yo quiero trabajar no solamente con tu lepra, quiero trabajar con todas tus enfermedades, cosas que tú todavía ni conoces, condiciones de vida que tú todavía te aferras a ellas y tú las identificas como bien, como que no hay problemas con estas partes de mi vida, pero el Señor te llama a rendirlas en el día de hoy. Ríndeme tu vida y vas a ver el milagro que tanto esperas. Dice el Señor, ríndeme tu vida por completo en el nombre poderoso de Jesús. Así que deja de querer hacer las cosas a tu manera. Renuncia a ti, renuncia a tu egoísmo, renuncia a tu lógica humana que impide ver lo sobrenatural de Dios. Renuncia a esa falta de confianza que no permite que Dios se mueva en tu vida como Él quiere. Renuncia a querer tener el control en todo tiempo, porque tan solo te conviertes en una muralla, en un impedimento que no permite la entrada de la bendición de Dios. Échate en el río fangoso para que Dios te limpie de toda impureza y serás un nuevo hombre en Cristo Jesús. Deja de pensar que tu plan es mejor que el plan de Dios, porque dice en Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Dios conoce tus planes, Dios conoce lo que es mejor para ti. Tan solo toma el que tú le permitas, que tú te rindas ante Él para que Él pueda trabajar contigo. Y tenemos que entender, tus planes no son mejores que los planes de Dios. Tus planes son pequeños al lado de los planes tan grandes que tiene Dios para ti. Tus planes son inciertos, pero los planes de Dios son seguros, que Dios hará cumplir su plan en tu vida. Así que deja de caminar a tu voluntad y ríndete a la voluntad de Dios. Cuando sales del río fangoso, sales limpio de todo pecado, limpio de toda enfermedad, limpio de todo orgullo, limpio de toda altivez y de toda soberbia. Humíllate ante Dios y deja a un lado todo. Deja de ser tan obstinado, tan terco, y obedece y échate al río del Jordán donde te espera Dios, donde te espera tu bendición. Lo más hermoso, y es el final de la historia, donde Naamán ahora dice, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo. Reconoció a Dios como el Dios total y absoluto. Resultados del milagro que Dios había hecho en la vida de Naamán. Reconoció primero que todo a Dios como su único Dios. Estuvo dispuesto a dar con gratitud, dispuesto a adorar solamente a Dios, dispuesto a crear un altar para Dios, llevándose tierra de Israel. Él quería construir un nuevo altar y el Señor nos llama a construir un nuevo altar en el día de hoy para permitirle el paso, reconociendo que Él es Dios, que Él es el único que puede hacer el milagro en tu vida. Ese milagro que tú has estado esperando, Dios lo puede hacer. Solamente necesitamos estar dispuestos a obedecer al Señor para poder experimentar el milagro y ser transformados e impactados por el poder de Dios. Tomó obediencia de parte de Naamán, tomó confianza de parte de Naamán para poder recibir su milagro. ¿Qué cosas te impiden a ti en el día de hoy? ¿Qué te impide a ti en el día de hoy poder recibir el milagro de Dios? Ese milagro que tú has estado esperando por tanto tiempo, ¿qué lo impide? Por eso yo te invito en esta hora a orar en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te doy las gracias, Padre. Te doy las gracias, Padre, porque tú en el día de hoy, Señor Jesús, estás presente en este lugar, Padre. Señor, yo rindo mi vida, Padre. Mis hermanos y yo rendimos nuestra vida, Padre, ante tus pies en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo sé que tú estás presente en esta oración, Señor. Yo sé que en esta hora, Padre, tú nos estás escuchando. Perdónanos las veces, Padre, que no hemos permitido el que tú obres en nuestra vida, Padre, antes
ansiamos, Señor Jesús, que tú hagas algo grande en nuestra vida, que hagas ese milagro que tanto hemos esperado, Padre. Rendimos nuestra voluntad, rendimos nuestro orgullo, rendimos nuestra manera de pensar de cómo deben de ser las cosas o de cómo tú harás el milagro, sino que recibimos, Padre, en esta hora, Señor, tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mí, Padre, haz tu voluntad, Señor Jesús. Padre, perdónanos por las veces que hemos sido altivos, orgullosos, Señor, donde hemos puesto nuestro pensar por encima de tu pensar, Señor, pero en esta hora yo sé que tú estás obrando, Padre, que tú estás haciendo cosas maravillosas en mi vida, Padre, y te permito, te doy la entrada en esta hora, Señor, para que tú trabajes conmigo, Señor, trabaja conmigo y con mis hermanos, Padre, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, te doy todo lo que soy, te doy y me rindo ante tus pies, Padre, para que tú obres y para que tú cumplas el milagro en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, lo recibo. Amén, Señor, te doy las gracias, Padre. Amén, amén. Así que en el nombre de Jesús, en este día recibe tu milagro rindiendo tu voluntad, rindiéndote por completo, ríndelo todo a Él. Y Él hará ese milagro en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Así que este es el mensaje del día de hoy. Que tengan un excelente viernes en Cristo Jesús y rendimos nuestra voluntad en este día para recibir ese milagro. Esa es la palabra de hoy para con nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones, que Dios los bendiga.